¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenido, bienvenida al programa 31 de octubre. Este programa tiene como propósito mostrar la llegada de la fe evangélico-protestante a nuestro país, su instalación en el territorio nacional y también mencionar los aportes que se han hecho al país, al proyecto país, desde su llegada hasta el día de hoy. Cada programa invitamos a un líder o a una lideresa del mundo evangélico protestante para compartir, para conocer sobre su iglesia o la organización que representa. El día de hoy tenemos como invitada a la pastora Isani Bruch, quien también es la obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y pastora de la congregación El Buen Samaritano en la comuna de Peñalolén, acá en Santiago. Y en este último tiempo, en estos últimos años, ha cumplido con la tarea de ser capellana evangélica del Palacio de Gobierno, es decir, en La Moneda. La pastora Isani, o la obispa Isani Bruch, es magíster y es también licenciada en teología. Así que le damos la bienvenida, obispa, y le ofrezco la palabra para que se presente y salude a nuestra audiencia. Muy buenos días, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Daniel, profesor Daniel, pastor Daniel, rector Daniel, por la invitación a ser parte de ese diálogo. Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Siempre grato recibirle en Televisión Nacional Evangélica en el programa 31 de octubre. En esta ocasión vamos a conversar con la obispa Isani sobre la tradición luterana y vamos a recordar algunas características de la Iglesia luterana desde que llegó a Chile. Pero claramente nosotros también tenemos un tiempo previo, que es el surgimiento de la Reforma luterana en el siglo XVI. Pero queremos preguntarle y compartir con la obispa un poco los aportes que hace la Iglesia, la fe luterana en Chile desde su llegada. Y eso entonces para conocer estos aportes, esta contribución a la sociedad chilena. Bueno, la fe luterana, como sabemos, llega a Chile con la migración alemana a mediados del siglo XIX, ¿no? Y llega al sur del país. Y bueno, el primer aporte obviamente que trae, ¿no?, el luteranismo es la fe luterana, ¿no? No sé si decir una nueva manera, pero una manera distinta de expresar la fe cristiana. Y aparte de eso, entonces junto con llegar a la fe luterana, llegan también otros aportes a la sociedad chilena, ¿no? El luteranismo, así como otras corrientes del protestantismo, han aportado a la economía, ¿no?, de la arquitectura. Un gran aporte del luteranismo es la música, ¿no? Hasta hoy conocemos el Festival de Frutillar, ¿no?, que tiene que ver también con aportes del luteranismo a la cultura, la creación de cooperativas en el sur, ¿no?, bancos, ¿no? Y el gran aporte que quiero destacar del luteranismo es la educación. El luteranismo llega y hace un tremendo aporte en la área de la educación. Los pastores que llegan, los primeros pastores, no solo eran pastores, sino también profesores, ¿no? Hacían un gran aporte a la educación bilingüe, ¿no?, español, alemán. Y, por ejemplo, hoy todavía nosotros podemos destacar Valdivia también, ¿no?, el aporte académico y cultural del luteranismo en esas ciudades del sur.
Gracias, obispa. Estamos conversando con la obispa Isani Bruch sobre la llegada de la fe luterana a nuestro país y los aportes y las contribuciones que han hecho desde su llegada. La fe luterana, vamos a volver un poco más sobre eso, pero habló de educación, habló de cooperativas, de música, de educación, elementos que han enriquecido y han distinguido el aporte de la tradición luterana en nuestro país. ¿Qué significa esto que usted dice de la fe luterana, pastora? ¿Cómo lo definiría usted en términos de identidad? La identidad luterana está marcada o caracterizada especialmente por las 4 solas de la Reforma, ¿no? La sola Escritura, donde reconocemos, ¿no?, que nuestra autoridad en materia de fe es la Escritura, es la palabra de Dios. La sola fide, no la sola fe, que la salvación se da solo por fe. La sola gracia, ¿no? La gracia entendida como un regalo de Dios, la salvación como un regalo. Y que tiene que ver con la sola fe también, ¿no? No necesito hacer ningún mérito para merecer la salvación, sino que es gratuito, es un regalo de Dios. Y el solo Cristo, ¿no? El Cristo como nuestro único mediador, ¿no?, entre Dios y los seres humanos, ¿no? Entonces esas 4 solas es lo que nos definen en nuestra identidad luterana, obviamente acompañado con otros principios como la justificación por fe, que ya hablamos, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Bueno, la pastora, generalmente nosotros hablamos de 3 solas de la Reforma, de la sola fe, la sola 4. gracia y la sola Escritura. Y usted habla de solo una cuarta que es solo Cristo, pero además los otros elementos que son el sacerdocio universal de los cristianos, la justificación por la fe. ¿Eso significa que todo luterano tiene y abraza esos principios o no? Bueno, debería, ¿no? Debería. Ahora, entre ese deber y realmente ser, creo que no podemos decir que todo luterano o luterana abraza, ¿no? Esa es nuestra identidad, eso es lo que se enseña en nuestros cursos de confirmación, es lo que también a través de la predicación promovemos, ¿no?, y formamos nuestra membresía. Entonces, todo luterano debería, pero no puedo afirmar que todos abrazan. Estamos en tiempos complejos, sobre todo, entonces a veces también nos encontramos con luteranos y luteranas que se olvidan el principio de la justificación por fe, ¿no?, y que tienen un discurso muy centrado en el valor del mérito, ¿no?, de las obras, y olvidan que el luteranismo justamente rompe con eso. Ahora, en esos principios, cuando usted habla del sacerdocio universal de los cristianos, ¿cómo funciona en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile la ordenación pastoral de mujeres? Justamente reconociendo nuestra vocación bautismal, ¿no?, que a partir del bautismo todo creyente está llamado a dar testimonio del amor y de la gracia de Dios, y también habilitado también, ¿no?, obviamente después de los estudios, para ejercer el sacerdocio, en el caso el pastorado, ¿no? Entonces, hombres y mujeres en ese sentido, no siempre fue así, pero hemos entendido esa igualdad que nos da el bautismo. Le pregunto esto porque en la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana y también ahora en la iglesia luterana, la ordenación de mujeres es una práctica bastante común y habitual. En otras iglesias todavía es una discusión que está en desarrollo. ¿Pero esa práctica es común a toda la tradición luterana o hay denominaciones luteranas que todavía no reconocen el ministerio de la mujer y tampoco ordenan mujeres? No, la comunidad luterana mundial es diversa, incluso dentro de las iglesias que están en la Federación Luterana Mundial,
no todas están reconociendo el Ministerio Ordenado de Mujeres. Hay una orientación de la Federación Luterana Mundial al reconocimiento, ¿no? Pero no todas reconocen. Incluso hoy, con preocupación, vemos que en algunos países está habiendo un retroceso, ¿no? Como fue en el caso de Letonia, por ejemplo, que después de la Iglesia haber reconocido el pastorado de mujeres, la Iglesia retrocedió sacando el reconocimiento del pastorado de mujeres. Entonces es siempre un tema que estamos conversando, dialogando. La federación en ese sentido ya cumplió 10 años que tiene la justicia, no, la política de justicia de género, que justamente busca dialogar con las iglesias sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres en la iglesia. Es decir, es un tema que ha sido abordado, que en muchos países se ha asumido como el reconocimiento del ministerio de tanto de la mujer como del hombre, el ministerio pastoral, pero hay excepciones en algunos países como el que usted menciona. ¿Y en América Latina también hay países que no ordenan mujeres o es un tema menos álgido para la discusión? En América Latina estamos con todas las iglesias que tienen ordenación de mujeres. Ya. Sí, las iglesias que están en la Federación Luterana Mundial. Ya, sí. No, después, cuando usted habla de la Federación Luterana Mundial, no significa, parece, que todas las iglesias luteranas estén o sean miembros de la federación. ¿Eso es? Sí. O sea, hay iglesias... Bueno, está la Iglesia Luterana Missouri, que no es parte de la Federación Luterana Mundial y que no reconoce el sacerdocio de mujeres, el pastorado de mujeres. ¿Y esa denominación luterana también está presente en Chile? Sí, está presente en Chile. Ya. ¿Y hay algún vínculo de cooperación, de colaboración? No, con nosotros, con la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, no. Es decir, son independientes de la Federación Exacto. Luterana y no tienen comunión con la Iglesia Sí. Evangélica Luterana en Chile. Obispa, si nosotros tuviéramos que volver en el tiempo y hablar de Martín Lutero, ¿cuáles serían las características que usted, además de las solas que usted nos ha compartido, cuáles serían las características que todavía siguen inspirando al movimiento, a la reforma luterana hasta el día de hoy, que vienen como herencia de lo que dejó o de lo que plantó Martín Lutero? Para mí siempre lo que me sigue inspirando de Martín Lutero, primero es su experiencia personal, ¿no? Creo que hay una experiencia de Martín Lutero que lo lleva a promover esa reforma dentro de la iglesia, y lo que más me inspira de él es ese volver al Evangelio, ¿no? De traer el Cristo al centro, ¿no? De la iglesia. Eso me sigue siempre me inspirando y al mismo tiempo siempre me interpelando, ¿no? Porque siempre la iglesia debe estar mirando a Cristo, ¿no? A la cruz, ¿no? Y desde ahí ser iglesia. Entonces, para mí ese es, aparte de otros aportes de Martín Lutero, para mí es eso, ¿no? El redescubrir, el traer de vuelta el Evangelio a la iglesia. Es decir, una iglesia cristocéntrica. Exactamente. Pero además, si yo le pregunto, esta dedicación, Martín Lutero, siendo muy joven, era doctor en teología. Esta dedicación, esta contribución a la humanidad que hizo Lutero al traducir tanto el primer testamento como el segundo al alemán y que la gente lo pudiera leer en su lengua nativa, ¿no? Esa dimensión del estudio teológico en la formación de los pastores todavía se mantiene. Sí, no solo de los pastores, yo creo que la gran contribución de Lutero al traducir en 1522, septiembre, ¿no? Sí, sí. Estamos en el mes de la Biblia, es justamente poner, ¿no?, la palabra de Dios en la mano de todo creyente, ¿no? Creo que eso es más que
a los pastores y pastoras. Es decir, todo creyente puede leer, tener acceso a la palabra de Dios. Por lo tanto, creo que es un gran aporte, porque tiene que ver también con desconstruir el poder en la iglesia, ¿no? Porque si un grupo solo lee la palabra y puede tener acceso, eso significa poder sobre otras personas. Ahora, Martín Lutero, ¿no? Podemos decir, democratiza la palabra de Dios, ¿no? Pone en las manos de todos. Esa es una práctica muy protestante que felizmente ha llegado y se ha asumido también en la mayoría de las iglesias evangélico-protestantes, en donde el estudio de la palabra y el llevar la palabra es una práctica común y habitual, lo cual también viene de la herencia luterana y de la influencia luterana en la tradición evangélico-protestante. Ahora eso también, ¿no, Daniel? Permíteme interrumpir. Sí, por favor. Hace con que también nosotros, dentro de la iglesia, los que estamos llamados al pastorado, tener una responsabilidad muy grande. Hoy significa que tenemos que estar siempre capacitándonos para poder también hacer esa lectura de la palabra contextual con nuestra membresía, ¿no? Entonces, hay un desafío de educación permanente también de los pastores y pastoras. Perfecto. Ahora, si nos mantenemos todavía en el siglo XVI, obispa, poco se dice de Martín Lutero como esposo, como papá. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no hay tanto que decirle tampoco, porque yo siempre digo, no, Martín Lutero es hijo de su tiempo. Entonces no hay que esperar mucho de Martín Lutero en esos temas, ¿no? Era un poco machista también, ¿no? No se puede decir machista, ¿no? Entonces tampoco promovía mucho, ¿no? La participación de las mujeres. Tenía como esposa a Catalina, que sabemos que era religiosa, monja, ¿no? Y que era una mujer que tenía educación, ciertamente discutía, conversaba, hizo quizás muchos aportes al debate teológico o ideas que Lutero después no vemos escrito, pero es hijo de su tiempo. Entonces creo que no. Lo que sí sabemos que Lutero no era bueno para administrar, ¿no? Y que eso hacía Catalina. La administración de la casa, de los bienes, era de ella, porque parece que Lutero era un poquito descuidado en eso, ¿no? En la administración. No, yo le pregunto a la obispa Isani sobre esta dimensión de Martín Lutero, porque él es un monje agustino que se casa con una monja, ex monja, que sale del convento, que abandona, se casa con Martín Lutero, tienen hijos, y Catalina Fombora tiene grandes aportes al desarrollo, a la organización, al acompañamiento de la organización del movimiento de la Reforma, y que probablemente es una de las personas que influye o por lo menos discute con Martín Lutero algunas de las ideas que en ese tiempo estaban rondando. Claro, Martín Lutero es, como dice la obispa Isani Bruch, es hijo de su tiempo y eso no justifica, pero claramente viene de una escuela en donde están muy determinados los roles. Por eso cuando se dice que Martín Lutero es machista, no es bajarle el perfil, es reconocerle que es esa dimensión bastante común en la época del siglo XVI, la época feudal. Sin embargo, eso no resta mérito a lo que él emprendió, a lo que él llevó y realizó, que es lo que hoy día conocemos como la Reforma Luterana. Así que esa etapa de Martín Lutero todavía no está suficientemente desarrollada, pero sí hay mucha información, y no sé si usted quiere profundizar en alguna de las virtudes de Catalina, como esposa de Martín Lutero. Usted dijo que era administradora, que era la que ordenaba, era como la que tenía, entre comillas, el control sobre aspectos que Martín Lutero no había desarrollado. Sí, también sé algunas biografías, ¿no? de Catalina.
señalan que ella también fue una de las que motivó a Lutero, ¿no? A la discusión teológica, ¿no? Y a escribir. Parece que era un poco depresivo Lutero, ¿no? Yeah. Entonces Catalina tenía como también ese don de animarlo, ¿no? A las reflexiones o las conversaciones de sobremesa, ¿no? Como se dice. Perfecto. Estamos conversando con la obispa Isani Bruch, pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Su trabajo pastoral lo desarrolla en la comunidad de El Buen Samaritano, en la comuna de Peñalolén, en la zona oriente de Santiago, y desde hace un tiempo también ha sido nombrada capellana evangélica del Palacio de Gobierno o de la Moneda. En la segunda parte de nuestro programa vamos a centrarnos mayormente en lo que es la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Y sobre eso entonces le vamos a preguntar a la pastora Isani sobre diversos aspectos, los cuales vamos a desarrollar en la segunda parte de nuestro programa. Después de una pausa, volvemos para continuar hablando con nuestra invitada el día de hoy. Continúa en la sintonía de TNE. Ya regresamos. Continuamos en el programa del día de hoy, que tiene como invitada a la obispa Isani Bruch de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Pero antes, como ustedes saben, yo soy el profesor Daniel Godoy y también cumplo la función de rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Y cada programa yo le invito a quien esté interesado en formarse en teología, estudiar teología, que lo haga en la comunidad teológica. Es la primera institución que en Chile tiene una licenciatura con certificación universitaria que en muchos casos le permite continuar estudios de posgrado en universidades nacionales o extranjeras. Así que si está interesado en estudiar teología, le dejamos nuestra dirección, nuestra página web, para que nos contacte y pueda venir a formar parte de esta comunidad teológica evangélica de Chile, que ya tiene más de 60 años al servicio del pueblo evangélico en nuestro país. Habiendo dicho eso, volvemos entonces a conversar con la obispa Isani Bruch y ahora vamos a hablar de la IELCH. Cuando uno dice IELCH significa Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Pastora, cuéntenos del trabajo, de las congregaciones, de los programas, de los proyectos que hoy día tiene la IELCH en nuestro país. Primeramente decir que la Iglesia Evangélica Luterana en Chile tiene ese nombre desde 1959, ¿ya? Y es parte de la Federación Luterana Mundial desde el año 57. Y como parte de la Federación Luterana Mundial, tenemos ciertas orientaciones en el trabajo, que es la promoción de la dignidad humana, el trabajo por la paz, por la justicia, por una vida con dignidad. Y en el país nosotros tenemos entonces diferentes congregaciones. Estamos en Santiago, Concepción, Osorno y Punta Arenas. Ahí tenemos comunidades de fe. Y junto con las comunidades de fe también tenemos proyectos diacónicos que llamamos, o en el lenguaje nuestro, proyectos de servicio, colegios, jardines infantiles y otros espacios de trabajo con la comunidad. Es decir, esa es una presencia que tiene cuatro ciudades de nuestro país. En cada una de esas ciudades hay congregaciones, pastores, pastoras. Por ejemplo, en Concepción yo sé que hay más de una congregación, hay más de un pastor. Sí, en Concepción estamos con 4 comunidades, ¿no? Estamos en Coronel, estamos en Golpén, estamos también en Boca Sur y Chiguayante. Y hay pastores en cada comunidad. Eso es un poco diferente de lo que tradicionalmente ha sido la presencia luterana en Chile, que
Si estoy equivocado me corrige, pero generalmente la iglesia luterana se ubicaba en sectores de clase media. Usted está hablando de sectores en donde serían en sectores populares o de la periferia. Estamos, sí, en la periferia, en Coronel, ¿no? Como sabemos, en San Pedro, estamos ahí en zona de sacrificio. Golpén también, ¿no? Chihuayante, Boca Sur, son todos espacios de mucha necesidad social, ¿no? Entonces hay un fuerte trabajo de la iglesia también con las redes locales para la promoción de la vida con dignidad, derechos, ¿no? El cuidado con la niñez, con el adulto mayor hoy, con el trabajo con las mujeres, la prevención de violencia doméstica y otros. Eso es en Concepción. Y en Santiago, ¿cuántas congregaciones y dónde? Yo hablé de usted como pastora de la comunidad del Buen Samaritano. Sí, estamos en la comuna de Peñalolén, ¿no? En la población La Faena, donde yo soy pastora. Estamos también con un proyecto diacónico, jardín infantil, sala cuna y centro comunitario, también en Peñalolén, en la calle Los Cerezos, con las torres, ¿no? Cerca del hospital. Estamos en San Bernardo, ¿no? En la calle Bulnes, en San Bernardo, con una comunidad. Estamos en la población La Bandera, estamos en Las Condes y estamos en Ñuñoa. Es decir, ahí estamos también en dos comunas de clase media, ¿no? Sí, sí, sí. Y también Peñalolén es una comuna diversa, ¿no? Sí. Hay dos espacios geográficos donde hay presencia de la IELCH. Y en Osorno me dijo, y en Punta Arenas. Estamos también en Osorno, y en Osorno estamos también más en la periferia, ¿no? Un poco más al margen de la ciudad del centro. Y en Punta Arenas. En Punta Arenas tenemos una comunidad muy fuerte con un colegio luterano que ha crecido y hace un gran aporte a la ciudad con una matrícula más de 450 alumnos, ¿no? También con un programa de educación integral, ¿no? Con la PAI. Pastora, ¿cuál es la estructura de la IELCH? Obispo, obispa, presidente, sínodo, representación de las congregaciones. Cuéntenos un poquito, ¿y cuánto tiempo es su nombramiento como...? Ya, la estructura de nuestra iglesia, primero la autoridad máxima de nuestra iglesia es el sínodo, la asamblea general. Y en esa asamblea entonces se elige, desde 2014 la iglesia hizo un cambio de estatutos, donde hay separaciones de funciones, ¿no? Está el presidente de la iglesia, que es responsable de la parte administrativa de la iglesia. Y está el obispado de la iglesia, que es responsable de la parte teológica pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces, desde 2014 tenemos ese nuevo estatuto donde hace eso. Y el sínodo, la asamblea, elige el consejo sinodal, ¿no? Y el consejo sinodal es formado entonces por el presidente, que es una persona no ordenada, el obispado, que es por una persona ordenada, hombre o mujer, secretario, tesorero y directores. Y tenemos dentro del consejo sinodal, tenemos con derecho a voz, no a voto, el presidente de la conferencia pastoral. ¿Ya? Esa es la estructura a nivel nacional, que también después a nivel local también se replica. También nuestras congregaciones tienen directorios locales que el pastor, la pastora, tiene derecho propio por ser pastor y pastora, pero también hay un presidente que se ocupa de toda la parte administrativa. Perfecto. Nuestro rol es pastoral.
Usted es obispa y por tanto su tarea está fundamentalmente dirigido al trabajo pastoral de acompañamiento. Sí, de acompañar teológicamente, obviamente cuidando siempre la identidad luterana, viendo siempre la vida y misión de la Iglesia. Perfecto. Pastora, el presidente electo recientemente es el hermano Patricio Abarca. Exacto. Cuéntenos qué pasó en el último sínodo de la Iglesia. Bueno, justo en el último sínodo hubo cambio, ¿no? La Iglesia eligió su nuevo presidente por 4 años, Patricio Abarca. También eligió un nuevo tesorero, ¿no? Pablo Ríos, que es de la comunidad de Punta Arenas, y nuevos directores, ¿no? Directoras, ¿no? Fueron elegidas nuevas directoras. Perfecto. Que van a tener, bueno, ahí es diferenciado el tiempo, ¿no? Porque buscamos que no todo el consejo cambie en el mismo tiempo. Bueno, estamos hablando sobre la IELCH ahora con la obispa Isani Bruch, y nos acaba de contar un poco dónde tienen presencia en nuestro país los programas diacónicos de servicio de acompañamiento que desarrolla y también cómo se organizan a nivel de sínodo, y nos cuenta que ha sido electo recientemente el hermano Patricio Abarca como presidente, a quien le mandamos un cariñoso saludo, que también cumple la tarea de la parte administrativa de la Iglesia y la obispa la parte eclesiástica. Obispa, siempre nosotros hablamos de la presencia de las iglesias en distintos espacios. Por ejemplo, sabemos que la IELCH está presente en la FRAESH, en la Fraternidad Ecuménica de Chile, en el Concilio de Iglesia Evangélico Protestante de nuestro país, y también está en la Comunidad Teológica. Cuéntenos un poco más la presencia y la colaboración y participación de su iglesia en estos espacios ecuménicos, interdenominacional o interreligioso. Bueno, la IELCH tiene como principio ser una iglesia ecuménica y bueno, ahora también ser una iglesia con un diálogo interreligioso. Entonces, estamos presentes en el país en los diferentes espacios de diálogo ecuménico e interreligioso, como ya mencionaste, la FRAES, el Concilio de Iglesias Históricas, ADIR, ¿no? ADIR. También estamos presentes ahí en la Asociación de Diálogo Interreligioso. A nivel de América Latina, estamos también presentes en el CLAI, ¿no? En el Consejo Latinoamericano de Iglesia. A nivel mundial somos miembros creo que una de las únicas iglesias, ¿no? Con la Iglesia Metodista del Consejo Mundial de Iglesias, somos miembros desde el año 63. Entonces, siempre es parte de nuestro testimonio reconocer también el otro, las diferentes expresiones de fe y de religión para construir un mundo más justo y más solidario. No habló de la ELCA. Esas son iglesias, tenemos también iglesias compañeras, ¿no? Y quiero destacar, gracias por recordar, la ELCA, la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos, es una iglesia que nos acompaña por muchas décadas, ¿no? Nos apoya con programas, con proyectos. Quiero agradecer, por ejemplo, tenemos la pastoral migrante, que es un trabajo que es apoyado por la ELCA, ¿no? Por la Iglesia Luterana de Estados Unidos, y también está la EKD, ¿no? La Iglesia Protestante de Alemania, que siempre nos ha acompañado, ¿no? Enviando pastores, pastoras, pero también apoyando diferentes áreas de la misión de nuestra iglesia. Perfecto. Le pregunto porque la investigación sobre los contactos, los vínculos de colaboración, aparece el apoyo, el aporte de la ELCA. Usted mencionó sobre una pastoral, pero hay otras pastorales, hay otros programas que la iglesia desarrolla y trabaja habitualmente. ¿Cuáles serían esas otras iniciativas? Sí, la iglesia para promover y trabajar la vida y misión de la iglesia tiene pastorales, ¿no? La pastoral de los jóvenes que busca acompañar la juventud
de nuestra iglesia y ser también inspiración para los jóvenes de nuestro país. Es la pastoral de la mujer, que trabaja con las mujeres de nuestra iglesia y que el trabajo fundamental es el tema de la justicia de género, la equidad, el trabajo de los temas que tienen que ver directamente con la vida de la mujer, ¿no? Y está la pastoral de la diversidad, que es una pastoral que surge a partir también del sínodo de la iglesia, que el sínodo aprueba de que la iglesia debe ser una iglesia para todas las personas y entonces se crea ahí el principio de ser una iglesia inclusiva y de crear la pastoral de la diversidad que acompaña a personas de la diversidad sexual, donde también decimos a esas personas que son hijos e hijas de Dios y que pueden también vivir su fe en nuestras comunidades. En esta segunda parte del programa estamos hablando más detenidamente sobre la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y la pastora Isani nos ha compartido varias informaciones, ha mencionado la estructura, presencia, marcas teológicas y desafíos que acompañan pastoralmente. Si usted tuviera que mencionar, ya nos queda poco tiempo, pastora, algunas de las personas, generalmente se asocia a la IELS con la figura del obispo Helmut Frenz, pero habrán otras personas, también reconocemos el valioso ministerio del obispo Frenz. ¿Qué otras personas de la IELS usted mencionaría como una especie de reconocimiento o de destacar su tarea o su labor? Cuando uno reconoce a personas, creo que siempre también corre el riesgo de ser injustos, ¿no? de olvidar, sobre todo yo que no soy parte de toda la historia de la IELS, yo vengo de afuera, ¿no? Pero quiero sumar al reconocimiento obviamente al obispo Frenz, ¿no? que es conocido su testimonio por la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana. Sin embargo, quiero destacar, Daniel, a un pastor que creo que no hemos hecho como iglesia el reconocimiento que se debe, que fue el pastor Esteban Charle, ¿no? Que falleció el año pasado y que también le tocó asumir la presidencia de la iglesia en una época muy compleja de la iglesia, cuando no se produjo la división, cuando el obispo Frenz no pudo volver al país. Y creo que ahí como iglesia tenemos una deuda con el pastor Esteban Charle de recoger y escribir también esa historia y ese aporte que él hizo a nuestra iglesia, así como otros pastores, ¿no? En otras congregaciones, el pastor Héctor Carrillo, que inició la congregación San Pablo en Golpén, que está cumpliendo 50 años. Bueno, conocemos a la pastora Gloria Rojas, ¿no? Así que hay, creo que dentro de la historia de nuestra iglesia hay muchos líderes y lideresas que aún tenemos que tener esa acción de gratitud por el aporte que han hecho a lo que hoy es la Iglesia Evangélica Luterana en Chile con todos sus principios. Perfecto. Y dijimos en la presentación de la pastora Isani Bruch que también es la capellana del Palacio de Gobierno. Si nos puede contar cuáles son sus funciones, tareas, responsabilidades en el Palacio de Gobierno como capellana. Es la capellana evangélica. Es la tercera mujer que cumple esta tarea en el Palacio. Recordamos a la pastora Juanita Albornoz, que ha sido llamada a la presencia del Señor, a la pastora Gloria Rojas, todavía en servicio activo, y ahora la pastora Isani Bruch. Cuéntenos sobre su trabajo en La Moneda, pastora. Bueno, sabemos que la capellanía evangélica surge en el año 2001, ¿no? Con el presidente Ricardo Lagos. Y la capellanía evangélica, así como la capellanía católica, la capellanía judía, el principal rol que tenemos, función,
es acompañar, ¿no? En el caso mío, desde la fe evangélica, a los funcionarios que trabajan en el palacio y a los que trabajan en los distintos ministerios, ¿no? Es el principal rol que tenemos. Bueno, y aparte de eso también participamos en otros espacios, ¿no? En espacios públicos, en actividades que somos invitados también a visualizar la fe evangélica. ¿Cómo se da el diálogo con las otras capellanías, con el capellán judío, con el capellán católico? ¿Cómo se da esa? ¿Hay colaboración, hay compañerismo en eso? Puedo hablar desde mi experiencia. Sí, hay mucha colaboración, hay mucho compañerismo, hay mucho respeto también. Hemos desarrollado actividades, ¿no? Espacios conjuntos donde realmente hemos sido muy respetuosos de la espiritualidad de cada uno. Así que desde mi experiencia ha sido una experiencia hermosa y siento que también las capellanías en el palacio también son responsables de dar ese testimonio público de que es posible el diálogo en la diferencia, la colaboración en la diferencia. Pensando en usted habló un poco de participación en algunas actividades públicas, en celebraciones. Ya se ha hecho habitual que el 31 de octubre tengamos el mundo evangélico protestante un servicio de acción de gracias en el Palacio de Gobierno. ¿Eso se mantiene este año? ¿Cómo ya está en preparativos? Bueno, eso es una también de las funciones de la capellanía, ¿no? Cada capellanía también organiza, ¿no? Coordina junto con presidencia las actividades correspondientes a cada religión, ¿no? Y claro, una de las principales actividades nuestras es coordinar el 31 de octubre, donde el presidente recibe al mundo evangélico en el Palacio de la Moneda. Y claro, esperamos que sí. Ahora empezamos a organizar, ¿no? Dejamos pasar las fiestas y ahora empezamos a organizar el mes de la Reforma. Usted estuvo en el Te Deum evangélico que se realizó en Puente Alto y también estuvo en el Te Deum ecuménico que se realizó en la Catedral de la Iglesia Católica en Santiago. ¿Cómo percibe usted esas dos celebraciones? ¿Cómo usted las vive? ¿Cómo usted participa en su condición de pastora, pero también de capellana? Son mundos muy diferentes, muy diversos. Yo creo que sí son mundos diversos, ¿no? Pero son ambos espacios, tanto el Te Deum evangélico como ecuménico, creo que muy importantes, ¿no? Son momentos donde el mundo evangélico se encuentra para dar un testimonio de unidad, pero también para dar gracias, ¿no? Por la patria. Y sobre todo también para ayudar, creo que la función de la Iglesia hoy también es aportar, llamar, ¿no? al liderazgo político a cuidar el país, a promover políticas sociales de bienestar para todos. Entonces, siento que tanto el evangélico como el católico ese año también fueron muy centrados en eso, ¿no? Llamando a la unidad, ¿no? El ecuménico, el cardenal nos llamó a cuidar, ¿no? Con el tema del odio, las noticias falsas, llamó a tener alturas de mira, a cuidar la democracia, ¿no? A promover el valor comunitario. Entonces, yo siento que son dos espacios muy importantes y ojalá que sean espacios que sigan cada vez más siendo más fortalecidos, donde el presidente participa en ambos espacios. Bueno, el día de hoy en nuestro programa hemos conversado con la pastora, obispa Isani Bruch, que es la obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile.
es también capellana en el Palacio de Gobierno y pastora de la Congregación El Buen Samaritano en Peñalolén. Es una conversación que hemos sostenido con una pastora a la cual conocemos desde hace mucho tiempo y también conocemos su testimonio en medio del pueblo evangélico. Le agradecemos a usted por su compañía, por su presencia. Siempre es nuestro deseo que el Señor le bendiga y le guarde. Y le ofrezco la palabra a la obispa Isani para que se despida de la audiencia del programa 31 de octubre. Obispa. Bueno, muchas gracias. Les mando mis deseos de bendiciones para cada uno de ustedes y que en ese tiempo nosotros como pueblo evangélico, ¿no? Como personas que profesamos la fe evangélica, podamos ser siempre buena noticia, ¿no? Donde quiera que estemos, que podamos ser personas que llevamos paz, esperanza, que llevamos alegría, ¿no? Y que nos cuidemos en ese tiempo de no ser mensajeros de odio, ¿no? De divisiones, sino que al contrario, ¿no? Recordar que nuestro testimonio es ser buena noticia. Así que un fuerte abrazo y gracias. Estimadas y estimados, muchas gracias por su compañía. Este programa 31 de octubre busca, como dijimos al inicio, mostrar la llegada, la instalación y el aporte de la fe evangélico-protestante a nuestro país, y por eso entonces nuestros invitados e invitadas nos cuentan desde sus experiencias de fe, desde su trabajo, desde sus denominaciones donde están insertos, cómo realizan este trabajo. Gracias nuevamente y que nos volvamos a encontrar, Dios mediante, en el próximo programa con un nuevo invitado o invitada. Bendiciones.